El extraño caso de la monja que se teletransportaba. Su rostro de repente se puso pálido y se desmayó. Había un mendigo en la capilla en ese momento y afirmó que cuando María cayó al suelo, una neblina azul brillante la envolvió y luego el cuerpo de la monja comenzó a elevarse en el aire. María de Jesús de Agreda nació en 1602 en Agreda, España, bajo el nombre de María Coronel y de Arana. Desde muy temprana edad se volvió profundamente religiosa, en parte porque su familia era una familia noble, tenía estrechos vínculos con los monjes franciscanos del monasterio de San Julián, ubicado cerca de la ciudad. Cuando era niña comenzó a mostrar comportamientos y habilidades bastante extraños. No solo era excepcionalmente madura y racional para su corta edad, también mostró una notable compasión desinteresada por los demás. Su madre afirmó que tenía ciertos poderes, escuchaba voces y hablaba con amigos invisibles. La niña también tuvo visiones poderosas en las que Dios le enseñó sobre la pecaminosidad del mundo. Su madre obviamente también tenía algunas habilidades, ya que un día experimentó una poderosa visión en la que una voz divina ordenó a toda su familia que se dirigiera a la iglesia, entregando dinero y todos los bienes a los pobres, y convirtiendo su castillo en un monasterio, que más tarde se llamaría Monasterio Franciscano de la Inmaculada Concepción en Agreda. La familia realmente creía que este era un mensaje de Dios, y debido a que era tan convincente, sentía que no tenía más remedio que obedecer. Debido a este repentino cambio de destino, la joven María decidió unirse a las monjas del monasterio, adoptando el nuevo nombre de María de Jesús de Agreda, y accediendo a permanecer dentro de los muros del monasterio hasta el final de sus días, viviendo de una manera piadosa y casta en oración. Así continuó viviendo durante varios años, hasta que un día se arrodilló en oración en la capilla, lo que hizo la mayor parte del día, y que en sí mismo no era inusual, pero ese día fue diferente. Su rostro de repente se puso pálido y se desmayó. Había un mendigo en la capilla en ese momento, y afirmó que cuando María cayó al suelo, una neblina azul brillante la envolvió, y luego el cuerpo de la monja comenzó a elevarse en el aire, y se elevó a una altura aproximadamente de 1 metro por encima del piso. Cuando María volvió en sí no recordaba nada de esto, pero el mendigo aseguró que vio exactamente lo que vio. Después de esta experiencia mística, sus misteriosas visiones se hicieron más intensas, y se informó que a menudo entraba en trance durante varias horas al día. Cuando se le preguntó qué veía durante esos trances, María afirmó que fue llevada por ángeles y Dios a una tierra lejana, donde vivían personas con piel de bronce que tenían armas primitivas. Dios le dijo que estas personas se llamaban los indios Jumano en Nueva España, actualmente Texas y Nuevo México, y que ella tenía el encargo de difundir la palabra de Dios entre ellos para convertirlos al cristianismo. Afirmó que durante estas visiones en realidad fue transportada al Nuevo Mundo, y realmente se comunicó con estos indios, lo que sorprendió a todos los que lo escucharon, no solo porque estaba a una distancia de un océano inmenso de España, sino también porque muchos testigos presenciales aseguraron que María nunca salió del monasterio y por regla general estuvo en su habitación durante estos trances. Sin embargo, dio relatos increíblemente detallados de lo que vio y experimentó durante estos misteriosos vuelos. En unos 10 años, según María, hizo unas 500 visitas espirituales a los indios, a veces haciendo 2 o 3 vuelos al día, y las historias de estos milagros se difundieron por toda España. Inicialmente los representantes de la Iglesia Católica aceptaron todo esto con gran escepticismo, incluso calificándolo de completo disparate. Pero luego dieron su testimonio los misioneros del Nuevo Mundo y luego los mismos indios de la Nueva España. Por ejemplo, en 1622, un misionero del Nuevo Mundo llamado Padre Alonso de Benavides escribió una carta al Papa Urbano VIII y al rey Felipe IV de España, afirmando que algunos de sus misioneros cristianos ya habían convertido activamente a los indios Jumano antes de que él llegara aquí. Cuando se le preguntó a estos indios cómo aprendieron sobre el cristianismo, dijeron que se los contó una dama de azul con apariencia europea, que supuestamente también podía curar a los enfermos y flotar en el aire.
Esta misteriosa mujer también les obsequió un crucifijo y un cuenco que lucían muy similares a los que se usaban en el monasterio de María de Agreda. Cuando a los indios Jumano les mostraron una foto de la anciana abadesa del monasterio franciscano Luisa Carrión, inmediatamente declararon que la dama de azul vestía exactamente como esa mujer, pero que era mucho más joven que ella. Posteriormente dieron una descripción detallada de la aparición de la misteriosa dama azul, y esto coincidió con la aparición de María. Es decir, todo parecía como si la misteriosa dama de azul fuera en realidad María de Agreda, que voló hacia ellos desde España, según afirmó. Además, resultó que los innumerables detalles que dio María de Jesús sobre la apariencia y estilo de vida de los indios también eran completamente precisos. En aquella época se preguntaron cómo podía ella saber sobre esto. Por cierto, en ese momento Benavides no sabía nada sobre las afirmaciones de que cierta monja de España supuestamente podía volar de un lado a otro a través del océano, y no escuchó estas historias hasta que regresó a España. Cuando se enteró de esto, quedó tan fascinado por estos milagros que personalmente le preguntó a María y la encontró muy sincera. Además, demostró un conocimiento profundo y detallado de la vida de los indios Jumano, su lengua y la geografía de los territorios donde ellos vivieron. Ciertamente ella no podría haber aprendido sobre esto por los libros del monasterio y sus alrededores. María continuó su camino espiritual y ahora fue vista en el Nuevo Mundo no solo por los indios, sino también por otros misioneros, así como por viajeros e investigadores. Curiosamente, según sus registros, vieron a María exactamente en el momento en que cayó en trance en España, ajustada por las zonas horarias. Por todas partes parecía que María sí podía teletransportarse a través del océano, porque había algunas declaraciones de las monjas de que de vez en cuando no podían encontrar a María por ningún lado, como si estuviera desapareciendo en alguna parte. Incluso hubo testimonios de otras tribus del Nuevo Mundo que informaron sobre una mujer europea enigmática muy similar, y sus descripciones de su apariencia eran casi idénticas, a pesar de que estas tribus a veces estaban separadas por miles de millas. Las historias sobre María de Agreda y sus asombrosos viajes místicos al Nuevo Mundo pronto se difundieron por toda España, causando mucha discusión y controversia, y también atrajeron la atención de la Inquisición española. Pero mientras la Inquisición investigaba su posible cargo de herejía, nunca fue procesada, probablemente porque mantuvo una larga correspondencia con el rey español Felipe IV, de quien finalmente se convirtió en su consejera espiritual y política. Las teletransportaciones de María al Nuevo Mundo terminaron en 1631, y luego vivió en el mismo monasterio como abadesa hasta su muerte en mayo de 1665, después de lo cual el Papa Clemente X la declaró póstumamente reverendo en honor a su vida heroica y virtuosa. Es interesante, sin embargo, que aunque María de Agreda murió en 1665, parece haber continuado sus extraños vuelos al Nuevo Mundo, incluso después de su muerte. Los indios de las regiones que visitó contaron historias de cómo todavía veían en la década de 1680, y estos avistamientos fueron investigados por los españoles. Algunos de sus informes fueron bastante impresionantes. Por ejemplo, uno de esos informes decía: una hermosa mujer blanca con una cruz llegó a sus tierras, estaba vestida de blanco, gris y azul. Les habló, les gritó y les elogió. Las tribus del río Colorado le dispararon flechas en el aire varias veces y la dejaron morir 2 veces, a lo cual ella regresaba.